Bueno, estudiantes, vamos a desarrollar la sesión de hoy día que corresponde a prueba de hipótesis. Es la sesión número 12 dentro del sílabo que está considerado para este semestre. Muy bien, entonces, antes de resolver los problemas concernientes a prueba de hipótesis, es necesario revisar algunos conceptos importantes. Claro, lo vamos a revisar a grosso modo, en forma rápida, para poder desarrollar los problemas aplicativos. Veamos, en primer lugar, ¿qué es una hipótesis? Dice, una hipótesis es un postulado o proposición que se somete a prueba. Pero claro, nosotros siempre hemos comentado o hemos dicho que una hipótesis es una conjetura, es un enunciado, un postulado, una proposición. Pero en este caso estamos hablando de una hipótesis en investigación. Y cuando hablamos de una hipótesis de investigación hay que someterla a prueba. Además, una hipótesis es un elemento fundamental en el proceso de investigación. Esto siempre hay que tener presente. Y además, cuando estamos haciendo nosotros el informe estadístico, tiene una estructura en la cual hemos indicado los problemas, los objetivos y las hipótesis. Y lo que vamos a hacer finalmente en esta semana, también paralelo a la sesión de prueba de hipótesis, también hay que probar las hipótesis que hemos propuesto en el informe estadístico. Entonces, por eso, dice, es un elemento fundamental en el proceso de investigación. Luego de formular un problema, el investigador enuncia la hipótesis que orientará el proceso y permitirá llegar a conclusiones concretas del proyecto de investigación. Esto es muy importante recalcarlo, porque en el trabajo del informe estadístico que estamos realizando, tenemos justamente ya formulados los problemas, los objetivos y las hipótesis. Entonces lo que vamos a hacer es probar las hipótesis. ¿Para qué? Para obtener las conclusiones del informe estadístico. Y recuerden que hemos considerado dentro del informe estadístico los antecedentes relacionados al tema que estamos investigando. Entonces, al final, después del tratamiento estadístico de hacer la prueba de hipótesis, también hay que considerar la discusión de resultados. Esa discusión de resultados implica comparar los resultados que hemos obtenido de los objetivos que nos hemos propuesto con los resultados de los antecedentes. Una vez hecho eso, es lo que vamos a hacer las conclusiones de nuestra investigación una vez hecho la prueba de hipótesis. Por eso, recalcamos nuevamente aquí que luego de formular un problema, el investigador enuncia la hipótesis que orientará el proceso y permitirá llegar a conclusiones concretas del proyecto de investigación. Y cada uno de ustedes, en otras palabras, son investigadores. El trabajo que ustedes están haciendo en forma grupal les permite que de una y otra manera, como han investigado, son investigadores. Claro. Muy bien, entonces vamos a hacer el procedimiento de la prueba de hipótesis. Cuando digo procedimiento es una secuencia ordenada, una secuencia lógica de la forma como se prueban las hipótesis. Esa secuencia es la siguiente. Dado un problema donde nos pide probar algo, probar la conjetura, el enunciado planteado en un problema, lo primero que hay que hacer es plantear las hipótesis. En este caso, ya hemos trabajado también en el informe estadístico para probar nuestras hipótesis. Ya habíamos indicado que debemos formular las hipótesis nulas y alternativas, que más adelante lo vamos a explicar claramente, ¿no? Pero lo primero que hacemos es plantear las hipótesis. Paso número 2, hay que especificar el nivel de significancia. Hemos denotado en las sesiones anteriores el nivel de significancia con una letra del alfabeto griego, que es el alfa. Pero ¿qué indica en otras palabras el nivel de significancia? Viene a ser el error dentro de una investigación. Si en una investigación el nivel de confiabilidad es 95%, entonces el margen de error será 5%. Ese es el valor de alfa. En otras palabras, es el nivel de significancia. Entonces, eso va a ser
el paso número 2 que vamos a indicar. Luego, una vez precisado el nivel de significancia, lo que vamos a hacer es seleccionar el estadístico de prueba. ¿Qué significa seleccionar el estadístico de prueba? Es indicar la fórmula estadística adecuada que vamos a utilizar. Esto va a depender del tamaño de la muestra. Entonces vamos a utilizar fórmulas cuando la muestra es menor que 30 y cuando la muestra es mayor o igual que 30. Entonces va a depender del tamaño de la muestra para seleccionar la fórmula estadística que vamos a utilizar para probar la hipótesis. Claro, en este caso, esa fórmula la llamamos simplemente estadístico. Paso número 4. Hay que establecer la regla de decisión. ¿Qué significa establecer la regla de decisión? Aquí hay que recordarnos de la sesión anterior que hemos hecho los intervalos de confianza. Los intervalos de confianza prácticamente nos va a indicar la regla de decisión, porque cuando hemos hecho bajo la curva hemos dividido en 3 regiones, habíamos indicado cuál era la región de rechazo y cuál era la región de aceptación, o cuál es, en otras palabras, la región donde está el intervalo de confianza y donde está en los intervalos donde está el nivel de significancia. Entonces eso hay que tener en cuenta para establecer la regla de decisión. Paso número 5, hay que calcular el valor del estadístico. Es decir, una vez fijado en el paso 3 el estadístico, la fórmula adecuada a utilizar para la prueba de hipótesis, en el paso número 5 hay que desarrollar eso. Hay que reemplazar en la fórmula los valores o los datos que tenemos. Entonces el proceso de calcular el valor estadístico es justamente esa parte. Y finalmente el paso número 6 será tomar la decisión y conclusión. Bueno, una vez que ya tengamos los valores críticos, tanto del valor Z o del valor T, calculado con la fórmula y hallado en la tabla, entonces ubicaremos esos valores en la curva normal. Y ahí es cuando tomaremos la decisión de aceptar la hipótesis nula o de aceptar la hipótesis alternativa. Muy bien, pero hablando de hipótesis nula y alternativa, entonces es necesario también recordar, porque ya hemos hablado ya anteriormente sobre eso, cuando hemos hecho la prueba de hipótesis en el trabajo de investigación, pero podemos recordar nuevamente. Entonces esos son los tipos de hipótesis que vamos a utilizar nosotros. Entonces, hipótesis nula. ¿Qué cosa es la hipótesis nula? Se denomina hipótesis nula a aquella que es aceptada provisionalmente como verdadera y cuya validez será sometida a comprobación experimental. Muy bien. Y se recuerda, por ejemplo, cuando... Vamos a ver primero, antes de que les refrescamos la memoria, cómo hicimos el proceso de la prueba de hipótesis en el trabajo estadístico, lo siguiente. La hipótesis alternativa, ¿qué es? Se denomina hipótesis alterna a la hipótesis que se acepta en caso de que la hipótesis nula sea rechazada. La hipótesis alternativa se le denomina también como H sub A, que en otras palabras es hipótesis alternativa. Es una suposición contraria a la hipótesis nula. Cuando hemos fijado nosotros las hipótesis alternativa y nula en el trabajo de investigación, prácticamente la hipótesis que está formulada ahí al inicio del trabajo se convierte en hipótesis alternativa. Y la hipótesis nula simplemente se formula negando a la hipótesis alternativa. Entonces esa es la hipótesis nula, en otras palabras. Ahora, tanto la hipótesis nula como la hipótesis alternativa son mutuamente excluyentes. Esto hay que tener en cuenta para todo trabajo de investigación. Ahora, tenemos acá un esquema donde he indicado que, mira, aquí hipótesis alternativa
Esta hipótesis alternativa, como ya hemos indicado en la definición, su veracidad debe ser probada con evidencia estadística. O sea, esto de acá es importante. ¿Y cómo se formulan las hipótesis? O cómo denotamos o formulamos la hipótesis alternativa con estos símbolos: diferente, menor que y mayor que. Si la denotación o la formulación de la hipótesis alternativa es diferente, y hemos dicho que la hipótesis nula es la contraparte de la hipótesis alternativa, o sea, niega, entonces, en este caso, la hipótesis nula sería, cuando es diferente, igual. Y si es menor que, sería en este caso la hipótesis nula mayor o igual que. De igual manera aquí, si la hipótesis alternativa indica mayor que, entonces la hipótesis nula indica menor o igual que. Y observen aquí una cosa importante, que la hipótesis nula se supone cierta sin evidencia estadística. O sea, aquí no necesita demostrar. En cambio, el anterior sí, hay que demostrar. Ahora, es necesario también conocer los tipos de errores. Bueno, ¿en qué caso rechazamos la hipótesis alternativa y en qué caso no rechazamos? ¿Ya? Tenemos un cuadro donde vamos a indicar los tipos de errores. Dice, si rechazamos la hipótesis nula cuando es verdadera, eso es en este caso estaríamos en error de tipo 1. Pero si no rechazamos la hipótesis nula, siendo la hipótesis falsa, estaríamos en error de tipo 2. Entonces hay que considerar en este cuadro en qué casos tenemos el error de tipo 1 y el error de tipo 2. Muy bien. Veamos ahora, para resolver los problemas propuestos, debemos indicar aquí los tipos de prueba de hipótesis. Tenemos en el primer caso el primer tipo de prueba bilateral o de dos colas. Eso indica que bajo la curva normal, dividido en tres regiones, los extremos, así las dos colas, una a la izquierda y una a la derecha, indican la región de rechazo, como hemos visto anteriormente. Entonces vamos a indicar, esto de aquí es la región de rechazo y esto es la región de aceptación. De igual manera, esto es la región de rechazo. Bueno, en este caso, ¿cómo formulamos las hipótesis? Las hipótesis nula y alternativa. En este caso, la hipótesis alternativa, dice, se formula así, que es diferente, a dos colas. Vamos a indicar, por ejemplo, si estamos hablando de medias, seríamos que la media es diferente de la media sub 0. Y para la hipótesis nula, tendríamos que las medias son iguales, en este caso, para la prueba bilateral o de dos colas. También recordemos aquí que esta región que está sombreada tiene que ser, digamos, el nivel de significancia. Como está distribuida a dos colas, entonces esta región es alfa medios y esto también es alfa medios. De tal manera que esta región de aceptación es 1 menos alfa. Pero esta es la región de aceptación ¿de qué? De H sub 0. Y en cambio esto es región de rechazo ¿de quién? De H sub 0. Y esto también de acá, esto es región de rechazo de H sub 0. Muy bien. Entonces, y aquí también vamos a recordarnos que este de aquí, acá se encuentra el intervalo de confianza, conformado por los puntos críticos, que están justamente aquí, que puede ser T
En ambos casos, aquí menos de parte negativa porque ubicamos el 0 ahí, o puede ser el valor de z. Cualquiera de los dos. Eso va a depender digamos, del tamaño de la muestra, ¿no es cierto? Ya hemos visto eso en la sesión anterior. Ahora, cómo se hallan estos puntos críticos también ya hemos visto, ¿no? Entonces simplemente acá estamos recordando que ahí, entre estos puntos, ahí está el intervalo de confianza. En ese intervalo de confianza es lo que está la región de aceptación de H sub 0. Caso 2, prueba unilateral. En este caso vamos a tener cola a la derecha, que sería esta región de acá, perdón, cola a la izquierda, sería esta acá, cola a la izquierda. Y tendríamos que todo esto es la región de aceptación, en este caso, ¿de quién? De H sub 0. Y esto de acá sería la región de rechazo de H sub 0. Y como esta región de rechazo es solamente unilateral a la izquierda, entonces aquí debe estar alfa, el valor de alfa. Así ya no distribuimos a las dos colas como en el caso anterior. Aquí directamente el valor de alfa, el valor de significancia está aquí. Pero esto de aquí sigue siendo 1 menos alfa. La región de aceptación de H sub 0. Ahora, ¿cómo formulamos aquí la hipótesis nula y la hipótesis alternativa? En este caso, si estamos comparando medias, diríamos que para la hipótesis alternativa, tenemos aquí que la media es menor que la media sub 0. Y para la hipótesis nula, en este caso, tendríamos que la media es la contraparte, o sea, el contrario, la negación de esto prácticamente, que sería mayor o igual que la media sub 0. Entonces, eso para formular las hipótesis nula y alternativa. De igual manera procedemos cuando la cola es a la derecha. Tendríamos aquí cola a la derecha. De igual manera, esta parte es la región de rechazo de H sub 0. Aquí está el valor de alfa también, y esto sería 1 menos alfa, que sería la región de aceptación de H sub 0. Y nuevamente, en este punto, ¿qué debe estar? Puede estar el valor de z o puede estar el valor de t. De igual manera, en el caso anterior, no olviden indicar, acá puede estar t o puede estar z. Ese es el punto crítico y ahí está el intervalo de confianza también. Ahora, ¿cómo formulamos las hipótesis nula y alternativas? Sería de la siguiente manera. Tenemos por acá, en este caso tendríamos hipótesis nula, hipótesis alternativa. Para la hipótesis alternativa con cola a la derecha, tendríamos que la media es mayor que la media sub 0, y luego para la hipótesis nula, en este caso es lo contrario, prácticamente es negada esta hipótesis, sería que la media es menor o igual que m sub 0. Muy bien, entonces estos son los conceptos importantes que debemos manejar cuando resolvemos los problemas de hipótesis. Pero tendríamos que precisar ahora algunas fórmulas necesarias e importantes para la prueba de hipótesis. Es decir, considerando el tamaño de la muestra, cómo vamos a emplear el valor de z y cómo empleamos el valor de t, ¿no es cierto? Entonces vamos a indicar esas fórmulas. Pero termine de copiar esto de acá y borramos esa parte para hacer
digamos, algunas fórmulas que nos va a permitir resolver los problemas de prueba de hipótesis.